son dos cosas diferentes y complementarias, ¿cierto? El tema de ustedes de interés es la deserción, y eso se refiere al fenómeno de un niño que deja la escuela de una manera temporal o definitiva, pero por un periodo de tiempo considerable, ¿cierto? Nosotros preferimos hablar de permanencia desde la Secretaría en el sentido de que lo que nos interesa es estimular la permanencia, o sea, para que no se dé la deserción, o sea, mirado desde el lado positivo y desde el lado preventivo más que desde el lado negativo del fenómeno que se presenta. Pero en todos los casos lo que se busca es precisamente mitigar la deserción. No, ni riesgos de ninguna manera. No. ¿Por qué? No, porque yo creo que de todas maneras la familia tiene, y en este país la educación tiene un gran valor, ¿sí? Eso no es una cosa como aledaña o que sea, no, solamente en casos pues muy especiales. Hay corrientes de personas que creen que la educación no es importante, pero pues eso no es lo normal, no es lo más... Sí, la educación es un valor. Es un valor la que es muy apreciado, es un valor por los padres, muy apreciado por la familia y por los padres. Lo que nosotros encontramos en los casos que estudiamos, que nosotros trabajamos con 145 casos de niños que habían desertado del sistema escolar, con ellos y con sus familias, es que la familia quisiera que el niño estuviera estudiando y que de alguna manera sienten que la decisión se les salió de las manos, que el niño no quiso volver a estudiar por diferentes tipos de circunstancias que podemos discutir más adelante, pero que para ellos lo ideal sería que el niño sí estuviera estudiando. Sí, no solamente el matoneo como fenómeno, digamos, interno, que se dé solamente al interior de la escuela, sino toda la problemática de violencia que hay en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, que va más allá del matoneo. Es decir, uno es el matoneo entendido por el fenómeno que se da dentro de la escuela, donde algún niño o algún grupo de niños toma a otro como víctima y los empieza a molestar. Pero tenemos una situación aún más grave y más amplia, que son la presencia de pandillas juveniles, de microtráfico y de condiciones también de inseguridad que rodean las instituciones educativas. Algunos de los miembros pueden estar dentro de la escuela, sí, y pueden estar generando problemas dentro de la escuela. Las barras bravas. Las barras bravas, pero es la situación en la cual un niño o un joven se ve en situaciones de amenaza que hacen que le dé temor volver a la escuela, dentro o en el contexto que lo rodea, inclusive que a veces no puede acceder a la institución educativa porque sabe que lo van a estar esperando y corre peligro. Sí, yo creo que habría que mirar más allá como de lo que se llama matoneo, porque es que yo creo que eso encierra demasiadas cosas. No es una sola causa, porque también uno puede entender que si un maestro desestimula al niño, criticándolo permanentemente, no trabajándole la autoestima, sino eso también puede ser, uno podría llamar matoneo. Y eso no se considera así. De hecho, existen una cantidad de cosas que uno clasifica matoneo. Sí. El matoneo no es... Sí. De hecho, el matoneo puede ir desde quitarle el lápiz o el borrador al niño que se siente un poquito más débil que los otros, hasta que lo amenacen en la puerta del colegio. Y que lo amenacen de muerte. Entonces, es más un fenómeno de violencia generalizada, ¿cierto? Que tiene muchas facetas. Muchas facetas. Entonces yo creo que el matoneo como tal, uno debería empezar a hablar de más... violencia escolar. Más de violencia escolar. Y violencia alrededor de la escuela. Sobre todo en los niños que inician la secundaria, ¿cierto? A partir del sexto y hasta más o menos el octavo, noveno grado, el fenómeno es más fuerte. Los niños entre los 14, los 16 años son los que tienen más tendencia. Cuando los muchachos ya están más cerca de terminar la escolarización, tratan de permanecer en el colegio, porque ya ven muy cerca el grado, ¿cierto? Los pequeños se desescolarizan poco, y sobre todo en esa etapa, digamos, del el inicio de la secundaria y los primeros años de la secundaria, que se da más. Y eso, perdona un momentico, porque es que es bueno lo que está diciendo María Cristina, complementarlo, es que también coinciden que son sexto, séptimo,
y como noveno grado, parece, baja en octavo grado un poquito, pero sexto, séptimo, noveno grado. Pero eso también coincide con la extraedad. Cuando hay niños en sexto grado que están por encima de la edad de sus compañeros, esos niños tienen problemas, ahí sí, otra vez nuevamente, de autoestima. Sí. Y entonces esos niños tienden a retirarse. Eso sí, eso es una condición muy frecuente. Muy frecuente. La otra cosa es que en esas edades, en sexto y séptimo, el niño está viviendo una transición muy importante en el sistema educativo. Es decir, pasa de la escuela primaria, donde tienen profesores asignados para cada curso, hay de alguna manera una educación un poco más protectora al niño, y pasa a un sistema mucho más autónomo, donde ya va a rotar por un número de profesores, donde el rol del director de grupo, que sí existe, pues es menos presente, donde él tiene que enfrentar una situación de menor protección. A los niños puede, en algunos casos en que los niños presentan dificultades, golpearlos de manera especial esa situación. Como que es muy importante tratar de reevaluar y recuperar el rol del profesor, director de grupo, que acompaña y conoce un poco más a sus niños, y eso es un factor protector también. Sí, puede haber también variables del proceso de desarrollo del niño que intervienen en ese momento, pero lo que estábamos tratando de enfatizarte en este momento es el cambio de sistema, ¿cierto? Y indudablemente el niño está pasando por una etapa especial que tiene unas características, pero adicionalmente debe enfrentar una nueva situación que busca que el niño tenga más autonomía, ¿sí? Que es positivo, ¿cierto? Que el niño pueda moverse entre diferentes clases, entre diferentes profesores, etcétera, siempre y cuando haya alguno o algunos profesores que lo conocen bien, que conocen su proceso, que le acompañan. Cuando esa ruptura es muy fuerte y el niño tiene ciertas debilidades, por ejemplo, lo de la extraedad o cualquier otra, una situación personal o familiar más difícil, dificultades académicas, ¿cierto? Si le cuesta trabajo también el estudio, y no hay una persona que esté como acompañándolo en ese proceso, apoyándolo, sino que el sistema ya es totalmente autónomo. Niños que están muy bien lo aprovechan muchísimo y les va muy bien. Se fortalecen con esa autonomía. Niños que están frágiles entran en crisis con esa autonomía. Tener educación puede afectarle a un niño muchas de las condiciones de vida que afectan varios de los derechos. Le afecta mucho la libertad, le afecta pues, las posibilidades de éxito hacia el futuro, de su futuro, mucho las relaciones personales, el libre desarrollo de su personalidad. El libre desarrollo de la personalidad. Si un niño no está en un contexto escolar, no tiene posibilidades tan fáciles de socializar con otros de su misma edad, de relacionarse de una manera constructiva, de establecer relaciones afectuosas con otros. Es decir, va a quedar restringido a un espacio familiar donde tiene algunas posibilidades, pero tiene también muchas limitaciones, ¿cierto? O, por el contrario, enfrentado a un medio social para el cual no está preparado, ¿cierto? El niño que se retira y se vincula a las situaciones de trabajo, pues es un niño que va a enfrentar situaciones que no corresponden a su estadio de desarrollo, y puede correr también serios peligros de seguridad, etcétera, ¿no? Mayores riesgos de drogadicción, de vincularse con actividades irregulares, o de asumir trabajos que no correspondan a su nivel de edad. No, nosotros partimos de que es necesario la corresponsabilidad. Es bueno decir, por ejemplo, que el Estado colombiano, en los últimos años especialmente, ha hecho grandes esfuerzos porque la educación por la gratuidad de la educación, por ejemplo, que eso implicaba antes grandes costos a la familia a nivel económico. Y que eso se ha ido mucho, el Estado ha ido asumiendo, y especialmente en Bogotá hay cantidades de programas que apoyan la retención escolar, pero el esfuerzo no puede ser solamente del Estado, ¿sí? Tiene que haber un compromiso de la familia y tiene que haber un compromiso de la escuela, obviamente, y de los docentes, porque los niños permanezcan al interior de la institución educativa. Los problemas a veces, por ejemplo, con relación a los padres de familia, nosotros encontramos que
depende de como de la formación de la familia a nivel educativo, también ahí hay concepciones sobre la educación. Entonces una persona, entre más bajo nivel educativo tenga, menos importancia le va a dar a la educación. Y eso afecta de verdad la valoración que el niño tenga por la educación. Pero yo creo que eso también es, ahí sí hay una corresponsabilidad, digamos, de la escuela, por que los padres de familia también tengan un desarrollo frente a lo que significa la formación de sus hijos. Sí. Es decir, en esta lógica de lo que Gloria está explicando, lo que nosotros creemos y hacia donde podría estar, digamos, orientada cualquier socialización que se hiciera a la investigación, es que la educación de los niños debe ser una meta de la sociedad en su conjunto. Sí. Es decir, que esto debe ser un programa de interés nacional, que todos y todas estemos convencidos de que la educación es muy importante y hagamos nuestro granito de arena. Los padres como padres de familia, los maestros como, digamos, como herramienta principal de crear en los niños una motivación por la educación, de hacérselas agradable, de hacerla productiva. El Estado proporcionando los cupos disponibles y las facilidades para que los niños en menores recursos puedan tener. Es decir, esto tiene que ser una meta de conjunto y solamente se logra así. Incluso la sociedad en general. Los vecinos, los entornos escolares. La gente que está alrededor debería preocuparse porque ese entorno fuera sano. Entonces, pero pues si uno ve que se aprovecha realmente es desde otros puntos de vista y desde por ejemplo, todo lo que es el ejercicio del microtráfico, las ventas alrededor de las escuelas o de los colegios distritales, la manipulación que hacen con los niños, todo lo que está pasando, ¿sí? Sí. Mejor dicho, sí hay sectores de la sociedad que hacen eso, pero lo hacen de una manera negativa. Deberían existir también sectores de la sociedad que se preocupen de una manera positiva por